Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. A continuación fue Jesús a un pueblo llamado Naín. Lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaban a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, hijo de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se pararon. Dijo Jesús: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección de la consagración a Jesús por medio de María. El día de hoy, en el día 15. El tema del día de hoy es el sufrimiento. Y dentro de este segundo bloque de la consagración es muy importante que nosotros sepamos identificar algo que también viene con nuestra propia naturaleza, que es precisamente el tema del sufrimiento. Acabamos de leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 15, en el que se narra específicamente la historia de la viuda de Naín, como se suele identificar. Y dentro de este Evangelio nosotros podemos particularmente fijarnos en un milagro que nuestro Señor realiza teniendo compasión al respecto de esta viuda. Este es uno de múltiples ejemplos en los que nosotros podemos darnos cuenta que Dios no desea ni deseó desde un inicio el sufrimiento y la muerte. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su vida pública, uno puede darse cuenta que tenía muchísima gente enferma, muchísima gente atormentada, muchísima gente endemoniada, que a su vez buscaba tratar de curarse precisamente acudiendo a Él. Inclusive en algunos ejemplos teniéndolo a Él como último recurso. Y particularmente en este pasaje bíblico, algo que a día de hoy en este tema nos puede servir de mucho provecho es identificar particularmente que nuestro Señor Jesucristo no deseaba que esta viuda continúe con este padecimiento que tenía, con este sufrimiento que tenía. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos identificar el versículo final. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 15. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre, refiriéndose obviamente a Jesús. Cuando el muerto se levanta y comienza a hablar, el acto que sucede posterior al milagro por parte de nuestro Señor Jesucristo es devolverlo a su madre. Quizás si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco más a fondo, quizás tratando de sentir un poco más aquello que en este caso los personajes sintieron, es muy importante que, por un lado, ponerse en el papel de esta persona que era viuda, de esta mujer que era viuda, es decir, ya había perdido a su esposo. Se narra inclusive en este evangelio que él era el único hijo que tenía, entonces ella prácticamente a nivel familiar lo estaba perdiendo todo. Ya no tenía en este caso con quién más estar. Y notemos que nuestro Señor Jesucristo se lo entrega, en este caso a su hijo, a su madre, con el propósito precisamente de que nuevamente se vuelvan a encontrar.
este encuentro inclusive es una de las figuras que usualmente nosotros, cuando alguien muy cercano a nosotros parte, solemos sostener al momento de los funerales. En algún momento te voy a encontrar, espérame en el cielo. Y es Jesús quien precisamente es el intermediario de la entrega de este amor. Entonces podemos encontrar algunos referentes dentro de este pasaje bíblico, pero algo muy importante es precisamente el hecho de que a nuestro Señor no se le dice que en este caso es un Dios de amor simplemente por palabras bonitas, sino por actos como este. En último término, el Señor también se siente muy satisfecho por el hecho de entregar a quienes se amaron en vida ya dentro del mundo espiritual. Mucho más se place el Señor de que nosotros nos sigamos amando en el cielo en unión perfecta con Él, que precisamente es una prefiguración inclusive del Evangelio, ¿no? Nuestro Señor entrega a este Hijo que acaba de resucitar, que acaba de levantarse de la muerte, a su madre. Entonces debe ser una escena muy fuerte, muy conmovedora, porque precisamente dentro de un velorio, pues lo que se hace es precisamente estar triste, ¿no? Entonces es muy natural que esta mamá, al momento de recibir a su hijo, tenga pues un sentimiento excesivo de amor a él. Entonces, llegando un poco más a detalle, a reflexionar sobre quizás también los sentimientos que deben haber tenido estos personajes al momento de vivir esta escena, uno puede identificar mucho más el hecho de que Dios no quería el amor para su creación. Pues notemos en este caso particular que nuestro Señor se place precisamente con el encuentro, en este caso de esta mamá y de este hijo. Continuando precisamente con este tema, es un hecho objetivo que todos nosotros sufrimos, absolutamente todos. Los que nosotros consideramos buenos, los que nosotros consideramos malos, todos en un momento de su vida sufren. Es decir, es algo que no se escapa a nadie. Y dicho sea de paso, pues no era parte del plan de Dios, como lo hemos indicado en anteriores lecciones, el hecho de que nosotros como naturaleza humana tengamos el sufrimiento y el dolor, sino que el sufrimiento, el dolor y la muerte son precisamente consecuencia del pecado original, de aquel pecado que en este caso cometieron nuestros primeros padres y heredaron este estado de pecado para nosotros, nuestra inclinación al mal, este daño que se provocó inclusive en toda la creación y la desordenó. Dios en un principio tenía el propósito de que el ser humano habite con él en perfecta armonía, y como ya lo comentamos en anteriores lecciones, en un estado de perfección, no plenamente perfectos, sino en un estado de perfección. Inclusive hay un santo que indicaba, ¿no?, que Dios no fue arbitrario al momento en el que Él impuso el mandamiento de que no debían tomar el fruto prohibido, sino que lo que en el fondo estaba queriendo el Señor es que Adán y Eva se unan a la voluntad de Dios, respeten esa voluntad, no por, en este caso, por locura de Dios, no porque Dios quería, en este caso, tratar de buscar algún defecto, en este caso de Adán y Eva, para que ellos caigan, sino porque realmente, como la creación estaba en estado de perfección, lo que quería es que ellos sepan gozar de la obediencia, sepan que la obediencia tiene un propósito, sepan que la obediencia trae bien, más aún cuando es la obediencia a Dios, que precisamente es la que ocurría en la escena de Adán y de Eva. Entonces, el día de hoy también trataremos un tema que quizás puede ser un poco polémico, porque precisamente ha sido muy atacado en una sociedad que es hedonista, es decir, que disfruta mucho del placer, y es precisamente la palabra sacrificio. Mucho se habla al respecto de que nosotros dentro de esta sociedad, pues lo que más tenemos que hacer es gustar de los placeres. Simplemente hay que echar un vistazo a las películas que permanentemente se promocionan, inclusive para la juventud o inclusive también para las personas que ya somos adultas, ¿no? Son películas en las que uno prácticamente es como que tiene la imagen de vive porque te vas a morir, vive, disfruta, trata de hacer todo lo que tú puedas, si quieres viajar, viaja, si quieres hacer esto, hazlo, pero vive porque esto es muy necesario y todo lo demás, ¿no? Entonces, no está mal en principio, porque realmente vivir en una rutina tampoco es algo de lo que Dios desea. Obviamente Dios desea la plenitud de la felicidad, pero el mal está precisamente en el hecho de que nosotros también debemos identificar
que una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Es decir, la libertad tiene también de su mano el hecho de que nosotros seamos responsables. El momento en el que nuestra libertad no guarda responsabilidad, entonces nosotros terminamos recayendo en el libertinaje, que es precisamente lo que Dios le había dado a Adán y Eva. Les había dado libertad para que ellos decidan. Dios, como lo comentábamos en la anterior lección, pues no creó al ser humano simplemente con el propósito de que obedezca y ya, sino de que sepa identificar por qué es importante obedecer. Precisamente pusimos el ejemplo de una impresora, ¿no? Una impresora, cuando uno la crea e imprime bien las hojas, pues no se alegra. Y cuando imprime malas hojas, no se entristece. Entonces es muy importante que así, de la misma manera, nosotros sepamos identificar precisamente que existe un gozo en el obedecer, particularmente a Dios, pero también saber identificar a aquellas personas que de cierta manera tienen una autoridad sobre nosotros, que nos permiten, que en este caso al emitir ciertas órdenes, pues también nos permiten que nosotros identifiquemos hacer el bien. Padres de hijos, inclusive a veces también autoridades, que es muy importante que nosotros sepamos identificar el bien que existe dentro de la obediencia. Muy bien, continuando. En ocasiones se cuestiona mucho el hecho de que el ser humano tenga libertad, porque particularmente, digamos que si nosotros atribuimos al origen del mal a la libertad del hombre, Dios tendría que ser mucho más severo, tendría que tratar de evitar el pecado, tendría que tratar de cierta forma de eliminar a los pecadores para que no haya mal objetivamente dentro del mundo, pero no es así. Precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 311 indica que Dios es respetuoso de la libertad, pero dicho sea de paso también cita precisamente una reflexión que realiza San Agustín, en la que él indica que Dios no permitiría en su creación un mal si no fuera lo suficientemente poderoso como para de ese mal sacar un bien, y de hecho mayor. Entonces, no es que Dios dispone, porque una cosa es disponer y otra cosa es permitir. Dios permite, en este caso, que exista el mal, no porque Él quiera, sino porque le dio al hombre la libertad. Si es que nosotros tuviéramos el pensamiento de que Dios debería tratar de evitar que el mal exista en el mundo, eso sería también como consecuencia el hecho de que a nosotros se nos coarte la libertad. Es decir, cada vez que nosotros vayamos a cometer un pecado, pues Dios estaría ahí coartando nuestra libertad, quitando nuestra libertad, y realmente nosotros no aprenderíamos objetivamente que obviamente con los pecados que nosotros cometemos realmente tenemos un proceso de reflexión y de madurez. Entonces ahí está uno de los enigmas por los que realmente Dios creó a la humanidad en un estado de perfección, para que pueda gozar del bien que puede hacer y también para que se dé cuenta de que el mal objetivamente le hace daño y provoca daño a nivel general. Para ello vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que nos dice lo siguiente: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará el modo de poder resistir con éxito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este pasaje bíblico es muy importante porque a su vez también tenemos que identificar que dentro de esta vida terrenal existen dos tipos de males: males físicos y males morales. Los males físicos son precisamente aquellas circunstancias que no vienen por un comportamiento directo del ser humano, como por ejemplo son las catástrofes, por ejemplo aquellas circunstancias climáticas que se van generando a nivel mundial y que de cierta forma pues nos pueden afectar. O, por ejemplo, el hecho de que en algún momento existe un deslave. Yo, por ejemplo, estoy conduciendo mi carro por la Simón Bolívar, hay un deslave, o por una razón natural, climática, pues existe algún incendio dentro de un bosque. Entonces, son circunstancias que objetivamente, yo particularmente, no tengo como consecuencia de un acto propio, pero que efectivamente, pues, son también consecuencia de diferentes circunstancias ajenas a mi propio actuar. Entonces, estos males naturales, muchas de las ocasiones, pues
no son obviamente provocados por Dios, son consecuencias de diferentes factores, pero obviamente no tienen una acción directa, por lo menos de la persona que en ocasiones la sufre, ¿no? Entonces, males morales, en cambio, son aquellos males que objetivamente sí son producto de mi actuar, específicamente mis pecados. Entonces, si yo cometo pecados, si yo tengo el pecado de la ira, de la lujuria, de la pereza, y eso promueve precisamente que yo me comporte de una manera determinada, no tengo que asombrarme que específicamente estos pecados tengan consecuencias. Que yo posteriormente, pues precisamente tenga que padecer aquellos efectos de mis pecados, porque todo pecado tiene un efecto obviamente para mal. Me quiebra a mí, me quiebra al prójimo, le quiebra inclusive también en ocasiones a la creación y particularmente quiebra a Dios. Fractura mi relación con Dios o particularmente siendo pecados mortales, como ya lo hemos comentado anteriormente, pues produce la muerte de Dios o el sacrificio de Dios entregando precisamente su vida. Entonces, dentro de este versículo bíblico de 1 Corintios 10:13, específicamente nosotros podemos identificar que Dios nos brinda el auxilio, nos brinda la fuerza necesaria para no ser tentados, es decir, para no provocar males morales, y por ende pues nos da el auxilio necesario aún por lo necesario de nuestras fuerzas. Es decir, Dios nunca nos manda una prueba que supere nuestras fuerzas, sino que cada prueba que Dios nos manda es equilibrada a la capacidad que nosotros tenemos para poder vencerla. De la misma manera, vamos a dirigirnos a la carta de los Romanos en el capítulo 5, específicamente el versículo 20, que nos indica lo siguiente: la ley en definitiva intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y este pasaje bíblico también es muy importante porque muchas de las veces se piensa que este mundo, o particularmente de aquellos que atacan la existencia de Dios, ¿no?, se considera que este mundo es un martirio, es un lugar caótico, es un lugar en el que prácticamente como que Dios no hace nada, como que Dios está en su trono simplemente viendo cómo pasan los desastres, como en este caso nosotros mismos nos complicamos la vida, provocamos guerras y tantas situaciones semejantes, cuando por el contrario, Dios está permanentemente, como lo decíamos precisamente en la cita anterior, auxiliando, tratando de que en este caso la humanidad sea más consciente de los dolores del pecado, tratando que en este caso nosotros sepamos identificar aquellos pecados que cometemos y que lo vayamos corrigiendo. Entonces, Dios no es un Dios pasivo. Dios realmente está en permanente conflicto con el mal y el pecado, interviniendo en favor de nosotros. Y precisamente para ello es muy importante que nosotros también sepamos identificar citas bíblicas como Romanos 8:28, que nos dice: por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿cómo vemos con estos pasajes bíblicos? Resulta que Dios no es un sujeto pasivo frente al dolor. Dicho sea de paso, usualmente en las culturas antiguas, como por ejemplo la griega, se tenían como referencia de su cultura dioses que en su defecto eran seres que no compartían, digamos, una esencia de sufrimiento como lo sufren los seres humanos. Entonces teníamos dioses a los que les imploraban ciertas peticiones, ciertos favores, pero que realmente veían desde su sitio, desde su sitial, el dolor humano, el sufrimiento humano y la muerte. Nosotros tenemos la dicha de que nuestro Dios, el verdadero Dios, se hizo carne, como lo dice la palabra, habitó entre nosotros y es consciente del dolor, del sufrimiento y de la muerte. No es un Dios ajeno. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, experimentó toda la naturaleza humana menos el pecado. Así que a Dios nosotros no le podemos de cierta forma decir: mira cómo sufro, porque realmente Él también sufrió. Al momento en el que Él trasciende, ¿no?, y precisamente entrega su vida, tuvo que pasar por una pasión, y esa pasión fue tan fuerte, no hablando solo desde el punto de vista físico, porque obviamente físicamente fue muy fuerte, pero también psicológico. Démonos cuenta que precisamente en su vida pública, en los momentos de más fama que él tenía, la gente estaba alrededor de él,
tratando de tocar sus vestiduras, tratando de estar con Él. Inclusive precisamente cuando nosotros celebramos el Domingo de Ramos, hacemos una alusión al momento en el que Jesús es recibido como Rey. Hosana en el cielo, se dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el Hijo de David, reconociéndolo públicamente. Pero ¿cuántas de esas personas que en la fiesta que nosotros celebramos precisamente el Domingo de Ramos, cuando nuestro Señor ingresa montado en un burrico, cuántas de esas personas estuvieron con Él junto a la cruz? No solo gente que probablemente simplemente conocía de su fama y no era cercana a Él, sino gente que estaba con Él, es decir, particularmente los discípulos y los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles estuvieron junto a Él en la cruz? Uno, solo San Juan. Los demás, inclusive San Pedro, que era muy querido por el Señor también, precisamente a quien consideró para ser el primer papa de la historia, ni siquiera estaba ahí, lo negó 3 veces. Entonces, démonos cuenta que la pasión del Señor fue padecimiento tras padecimiento y finalmente termina con una ignominia, se suele decir, ¿no? Una afrenta pública, pues precisamente lo cuelgan en un madero, que una de las formas más terribles en las que uno podía morir en aquella época, sino la peor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sufrió física, psicológica y espiritualmente. Y nosotros a veces le decimos, tú no entiendes lo que yo sufro, para nada. Él comprende lo que nosotros sufrimos. Dicho sea de paso, una de las 7 palabras que se suele proclamar el Viernes Santo es precisamente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a veces esta frase de nuestro Señor ha provocado cierta controversia, porque es como si Jesús dudara de los planes del Padre. Pero una interpretación muy adecuada al respecto de esta afirmación que hace nuestro Señor es precisamente el hecho de que Él estaba reuniendo el dolor de la humanidad, que muchas de las veces dirige este dolor al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque finalmente nuestro Señor no fue abandonado, resucitó y precisamente nos llama a todos nosotros para que podamos estar en la gloria celestial. Entonces concluimos que nuestro Señor Jesucristo es un modelo de sufrimiento. Él supo sufrir, Él supo saber reaccionar cuando supo reaccionar, como por ejemplo cuando estaba siendo juzgado, en que le pregunta pues justamente a uno de los guardias, ¿por qué me pegas? Si he hecho algo malo, pues dime por qué me golpeas. Entonces, Él es un modelo para nosotros de sufrimiento. Y particularmente el sufrimiento a nosotros nos puede enseñar varias cosas. Como lo hemos dicho, inclusive hasta para madurar nuestra propia naturaleza. Como por ejemplo para reparar. Nosotros cuando cometemos un pecado y tenemos que padecer los efectos de ese pecado, podemos santamente reparar el pecado sabiendo sufrir las consecuencias del mismo. También, por ejemplo, acercarnos más a Dios. Hay muchas conversiones, muchos testimonios que afirman que precisamente en los momentos más críticos de su vida hicieron oraciones o tuvieron momentos sobrenaturales o simplemente trataron de ensalzar algún momento de oración hacia el Señor y tuvieron un proceso de conversión, es decir, Dios se mostró de una manera mucho más fuerte con la que ellos pudieron dejar su vida pasada y precisamente dar cuenta de que Dios existe. También nos permite anhelar el cielo. Los santos son un gran ejemplo de aquello, pues ellos sabían sufrir precisamente con el propósito de comprender que este sufrimiento podía acercarles un poco más al cielo. Por ejemplo, en alguna ocasión se cuenta que San Francisco Javier estaba teniendo un viaje hacia un pueblo no común, no cristianizado todavía, y que dentro de este viaje el capitán del barco, que era un poco escéptico, que no creía en las cosas de Dios, pues se le acerca y se confiesa. Entonces este capitán del barco le pide que en este caso le confiese. San Francisco Javier le confiesa, le da la penitencia y él se asombra, porque dice, yo conté pecados graves, pecados grandes, y él me dio una penitencia que realmente no era tan equilibrada al respecto de lo que yo había hecho. Y resulta que él pues se quedó un momento espiándole, ¿no? Y San Francisco Javier se había quedado un momento de oración, y resulta que él comienza a orar por el alma de este capitán de barco que se había confesado, y le decía al Señor que él se ofrecía con algunos de sus ayunos, de sus oraciones, de sus actos de sacrificio, como muestra de reparación por los pecados que este hombre había cometido. Y dice este capitán de barco dentro de la historia, pues precisamente que eso también le convirtió mucho, porque finalmente se da cuenta de que el amor cristiano también es parte de esto, de que otros pueden entregar sacrificios por ti. Hablemos inclusive del tema del ayuno.
Hay veces en las que el ayuno a día de hoy es muy atacado porque precisamente se dice, ¿por qué se practica el ayuno? Si eso es algo que realmente le puede hacer mal a la salud y todo, ¿no? Pero existe un propósito reparador. Es decir, si yo tengo una persona que esté enferma o una persona que tiene algún padecimiento y yo propongo ayunar por esta persona, mi sacrificio sí está tratando de reparar aquellas cosas que en esta persona están mal, o en la salud, o física o espiritualmente. Entonces, es algo que también en el sufrimiento podemos utilizarlo, ya que todos sufrimos, podemos darle un propósito, realmente. Ya que todos sufrimos, podemos darle un propósito. También nos ayuda a ser misericordiosos, porque obviamente conocemos la naturaleza humana y también podemos identificar que los demás sufren como nosotros también sufrimos, y por ende ser misericordiosos y ser mucho más empáticos con ellos, practicar las obras de caridad con ellos, y también inclusive nos permiten darnos cuenta de que nosotros no somos omnipotentes, ¿no? Que nosotros todo podemos hacerlo. Es un golpe a nuestro orgullo, particularmente el sufrimiento. Yo quisiera centrar en este ejemplo particular el tema de la pandemia. Antes de la pandemia, pues se creía que el ser humano era todopoderoso, que podía hacer todo, que con la ciencia ya estaba manejando la naturaleza y podía hacer cualquier cosa. Llega la pandemia, es una afrenta a la fortaleza en la apariencia del ser humano, y pues precisamente todo el mundo encerrado en sus casas, con crisis de no poder salir, sino enfermarse y quizás con el riesgo de morir con el COVID. Entonces nos damos cuenta que nuestra fragilidad es grande. No por tener dinero, no por tener ciencia, no por tener ciertas características, pues nosotros somos todopoderosos. Realmente el dolor, el sufrimiento también pueden estarnos esperando a la vuelta de la esquina, y nosotros debemos saber con humildad recibirlo cuando llega. Y finalmente, también nos ayuda a tener una voluntad firme. Se dice que inclusive los santos más fuertes también tuvieron que atravesar momentos de sufrimientos graves, ¿no? Se habla, por ejemplo, de San Juan Pablo II, que fue papa de la Iglesia, que tuvo una vida muy fuerte. La pérdida de sus padres, el hecho de que él también tuvo que sufrir los padecimientos de la guerra mundial. Entonces, el hecho de sufrir también hace que nosotros tengamos una maduración y que tengamos voluntades fuertes, y posteriormente pues Dios utiliza esas voluntades fuertes para sus propósitos. No se diga, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II, que hasta finalmente terminó siendo papa y dirigiendo a la Iglesia en un momento que pues precisamente se veía también atacada, y un momento álgido a nivel mundial, ¿no? Para finalizar, queridos hermanos, nosotros quisiéramos que ustedes, dentro de su reflexión, de sus oraciones, que de hecho ya deben estarlo haciendo, si no lo venían haciendo ya, y que precisamente fue la práctica de la lección pasada, es muy importante que nosotros también sepamos identificar en nuestras vidas, darle un propósito al dolor. Cuando nosotros vivimos en gracia es precisamente cuando más sentido y cuando más valor reparador tiene el dolor que nosotros podemos llegar a sentir por diferentes circunstancias. Ya hemos dicho que Dios no se place en que nosotros sintamos dolor, porque nunca nos pensó con dolor. Pero ya que nuestra naturaleza humana provocó el pecado y tiene que sufrir, entonces tratemos de darle un sentido a ese dolor. Entonces, la próxima vez que llegue algún dolor a sus vidas, ustedes pueden entregárselo al Señor. Y dicho sea de paso, pues precisamente la práctica de esta lección es entregarle un sacrificio al Señor. Sea grande, sea pequeño, pero un sacrificio al Señor. Por ejemplo, el día de hoy yo voy a comer una cena, y eso se suele hacer usualmente cuando uno trata de inmiscuirse en el tema del ayuno. Pues yo me gusta mucho la salsa de tomate, me gusta mucho la mayonesa. En esta cena nada más no voy a tomar ni salsa de tomate ni mayonesa. O comeré todo y al final me tomaré la bebida. Hay formas en las que inclusive uno también puede, no con el propósito de ser masoquista, pero sí puede también entregar un poco de aquellos sacrificios para el Señor, para el bien propio, inclusive para el bien de los hermanos. Y la próxima vez, esta sería la práctica, que nosotros encontremos un sacrificio que entregarle al Señor a lo largo de este día. Y pues como invitación nada más, para la próxima vez en la que nosotros tengamos que sufrir un padecimiento, un dolor de muelas, un dolor de cabeza, decirle, bueno Señor, yo no me voy a renegar tanto por este padecimiento, porque te lo entrego, así como tú también te entregaste por mí al momento de estar crucificado. Así que con eso, queridos hermanos, terminamos esta lección. Que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos.
haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.